van a recorrer los 70 libros y van a ver cuántas clases hay. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 categorías en cuanto a género libro, son 5 clases. ¿Qué era la frecuencia absoluta? El número de repeticiones de cada clase o las veces que aparece cada clase, ¿sí? Cada categoría. Entonces, lo que van a hacer es, van a contar a lo largo de los 70 libros cuántas veces hay libros del género narrativa, cuántas veces aparecen libros de género poesía, cuántas veces, y así, para biografía, teatro y cuento. Y van a poner acá. Cuando sumen cada una de estas frecuencias absolutas, ¿sí? La sumatoria tiene que corresponder ¿a qué? A todos los libros que tienen en la biblioteca. Si les dijeron que tienen 70 libros y suman todo y les da 73, bueno, en alguna categoría sumaron mal, metieron más libros de lo que correspondía, ¿sí? O de lo que en realidad hay. Y la frecuencia relativa de cada clase que dijimos que era la proporción, ¿sí? De individuos o la proporción que aparece cada clase. Entonces, la frecuencia absoluta de narrativa va a ser la frecuencia absoluta relativa, va a ser la frecuencia absoluta sobre 70. Lo van a poner acá o lo van a multiplicar por 100. Si lo multiplican por 100, esta sumatoria acá tiene que ser 100, porque es una proporción, ¿está? Y si no lo multiplican por 100, tienen que ser 1. Las dos opciones son igualmente válidas. Acá, por ejemplo, está multiplicado por 100, ¿sí? Entonces, como es una proporción, o sea, yo voy a dividir en tantas partes un total, ¿está? Del 100% de los libros, el 10% son libros de género teatro. Del 100% de los libros, un 28,57 es del género poesía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacaron este 21,43? 15 dividido 70 por 100 y medio acá. ¿Sí? K, ¿qué es? Número de clases, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Y esta es la manera en la que van a resolver los problemas cuando pida armar tablas de distribución de frecuencia para variables cualitativas. Entonces, vimos ahora las tablas de distribución de frecuencia para las variables cualitativas. Para las variables cuantitativas, según la tabla anterior, también se pueden utilizar tablas de distribución de frecuencia para organizar los datos. Recuerden que las variables cuantitativas podían ser discretas o continuas, resultado de un proceso de conteo o de un proceso de medición. Básicamente para las variables cuantitativas existen dos tipos de tabla de distribución de frecuencia, la simple y las tabla de distribución de frecuencia con intervalo de clases, agrupadas por intervalo de clases. La elección de una u otra tabla va a depender de la cantidad de valores que tenga nuestra muestra. Cuando tengamos unas muestras que asuma unos pocos valores, vamos a elegir la tabla de distribución de frecuencia simple. Y si tenemos muchos valores, si nuestra muestra es muy grande, vamos a elegir la tabla de intervalos de clase. Después vamos a ir viendo cómo se construye cada intervalo de clase, un número adecuado, en promedio de intervalo de clases, los tamaños, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es agrupar las distribuciones de frecuencia, tanto para la tabla de intervalos de clase como para la distribución de frecuencia simple, así como para las variables cualitativas. En una primera columna, en este caso, vamos a listar los valores numéricos ordenados de menor a mayor. Y en la columna siguiente, las frecuencias absolutas de cada una de las clases si hablamos de la tabla de distribución de frecuencia simple. Recuerden que esa frecuencia absoluta correspondía al número de repeticiones o apariciones de cada categoría. Y cada una de estas categorías corresponde a la clase, ¿sí?, de la variable o cualidad de interés que yo estoy estudiando sobre mi muestra. Para el caso de los intervalos de clase es prácticamente lo mismo, se corresponden con cada categoría de la cualidad estudiada, pero con la diferencia que agrupa una serie de valores dentro de cada intervalo.
vamos a ver cada una de las herramientas que me permiten determinar la cantidad de valores, ¿sí?, que van en cada intervalo. También, como las tablas simples, vamos a ordenarlos de mayor a menor, y la frecuencia absoluta, en este caso, va a corresponder a todos los valores que se encuentren comprendidos dentro de ese intervalo. Entonces, en la diapositiva siguiente vamos a ver dos tablas comparativas de la simple y la de intervalos, y vamos a ver cómo se construye y cómo se calcula cada uno de los parámetros para tratar de completar estas tablas de distribución de frecuencia. Entonces, siguiendo, para estas variables cuantitativas vemos dos ejemplos de tabla de distribución de frecuencia, una simple y la otra por intervalos. Por ejemplo, yo estoy considerando las mediciones o las temperaturas registradas en una ciudad. Recuerden que como condición, tanto para la tabla de distribución de frecuencia simple como para la de intervalos, es necesario ordenar estos datos de menor a mayor, ¿sí? Una vez que yo los ordeno de menor a mayor, en ambos casos, ¿sí?, la simple y la de intervalos, comienzo a cargar los valores de las observaciones de cada clase o las frecuencias absolutas. Por ejemplo, yo tengo, estas son las temperaturas que yo registré. ¿Cuántas veces se registraron temperaturas de 29 grados? 6 veces. ¿Cuántas veces se registraron temperaturas de 34 grados? Una vez. ¿Cuántas veces de 31 grados? 8 veces. ¿Sí? La sumatoria de todas estas frecuencias absolutas, ¿sí?, me da el tamaño de la muestra, ¿sí?, que yo tengo. Habíamos dicho hace un rato que la frecuencia absoluta relativa es la proporción de observaciones de cada clase. Entonces, ¿cómo saco yo, por ejemplo, para la clase de 29 grados, cómo saco la frecuencia absoluta relativa? Es 6 dividido 31, ¿sí?, dividido 31. En este caso no está multiplicado por 100, por eso ven que la sumatoria total da 1. Si yo a esto le multiplicara por 100, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas relativas me tendría que dar 100. ¿Tá? Entonces, la frecuencia absoluta relativa me da una proporción de las observaciones de cada clase. ¿Qué dijimos que era la frecuencia absoluta acumulada? Es igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas anteriores más, o sea, de las clases anteriores más la clase propia. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada de la clase 29 es igual a la frecuencia absoluta de esa clase, que es 6, más las anteriores.